para el asambleísta Guido Chiriboga. Bueno, a ver, ya se desbloqueó. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, señora presidenta. El pueblo ecuatoriano lo que necesita es transparencia, es el trabajo de esta asamblea que no sea igual al anterior, que no sea igual al anterior gobierno que fue nefasto. Concuerdo con el asambleísta anterior, el gobierno de Lenín Moreno fue nefasto para los ecuatorianos. Tengamos eso claros todos. Yo creo que el pueblo ecuatoriano no hay que explicarle mucho para saber que nos quedaron debiendo en seguridad, en salud, en educación, en generación de empleo, en la lucha contra la corrupción, en vivienda, en casi todos los frentes nos quedó debiendo enormemente. Y eso se pierde en este reporte que recibió, en el informe que recibió esta asamblea de parte del expresidente, el que lo recibió extemporáneamente, primer problema de procedimiento. Pero luego, el 3 de junio, señora presidenta, en moción presentada y aprobada por el Pleno, presentada por la legisladora Paola Cabezas, el Pleno designó a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario que revisemos y emitamos el informe no vinculante que estamos revisando hoy. Para lo cual teníamos 30 días. Estamos ya pasados del plazo nosotros mismos en esta asamblea. Debemos de ser los primeros en respetar las leyes, las normas y la Constitución. Del 3 de junio del 2021 al 4 de julio del 2021, no hay manera, a menos que sea febrero, de que no hayan pasado más de 30 días. Entonces, nuestra Comisión de Régimen Económico, fuera del plazo a su vez, presenta y aprueba este informe. Tenemos que dejar de lado las inconstitucionalidades y las ilegalidades desde este pleno, desde este cuerpo. El Ecuador entero quiere una asamblea nueva y diferente, así como escogimos un gobierno nuevo y diferente en las urnas. No podemos permitir tampoco que el gobierno de Lenín Moreno, tan cuestionado y cuestionable, que nos falló en casi todos los ámbitos que le compete al gobierno velar por los ecuatorianos, que quede exonerado de una importante censura y en caso de haber temas civiles o penales, que las cortes así lo determinen. Pero este informe no cumple con la calidad y transparencia que se exige a nuestro accionar. Empezó mal y como casi todas las cosas que empiezan mal, terminó mal. Porque dentro de la comisión se aprobó un reporte que incluye inconstitucionalidades y no podemos permitir que este pleno avale inconstitucionalidades. Le pido por su venia, señora presidenta, al señor secretario, que nos lea el artículo 131 de la Constitución en la parte pertinente a juicios políticos que podemos tramitar en esta asamblea. Señor secretario, proceda. En cumplimiento de su disposición, señora presidenta, procedo a dar lectura.
La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de los ministros o ministras de Estado o de la máxima autoridad, la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo, esto un año después determinado. Para proceder a su censura y distribución se requerirá del voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministras de Estado y de los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Hasta ahí el texto solicitado, señor presidente. Gracias, señor secretario. Como el pueblo ecuatoriano y el pleno de esta asamblea pudo escuchar, no incluye la facultad de juicio político para un expresidente de la República. Tenemos ya casos previos, como fue el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, quien está en la cárcel por la justicia ordinaria, no por un juicio político. Entonces, la práctica parlamentaria debe de regresar a que nosotros seamos los primeros y los que más nos acogemos y respetamos las leyes y la Constitución de la República. No abonemos a ilegalidades e inconstitucionalidades por odios políticos, porque todos sabemos en el Ecuador el terrible gobierno del que salimos. En efecto, nefasto, por tomar palabras que me antecedieron. Pero este reporte pide, en efecto, que este pleno apruebe una inconstitucionalidad. Aparte de que fue emitido y remitido fuera de plazo, está pidiendo que pidamos un juicio político a un expresidente, cosa que no consta en ningún lado en nuestras leyes ni en la Constitución. Entonces, si así, para muestra, es el nivel del reporte, un terrible reporte de lo que fue un aún más terrible gobierno que nos antecedió. La Constitución expresa, no existe dicha figura de juicio político contra un presidente o contra un expresidente o un ex vicepresidente. Entonces, le pido al Pleno que exijamos que la justicia ordinaria con la Fiscalía revise y si encuentra las causales apropiadas, juzgue y si así lo determinan, sancione adecuadamente en lo civil o en lo penal a todos aquellos del gobierno anterior que así corresponda. No es un tema de impunidad. Aquí nadie quiere impunidad. Gracias a ello tenemos en la cárcel a gente que abusó de los fondos públicos. Y así debe de ser también en este gobierno anterior. El gobierno de Lenín Moreno fue terriblemente ineficaz, sí, pero no por ello aprobemos nosotros inconstitucionalidades. No estemos al nivel del gobierno anterior ni de la asamblea anterior tampoco, que terminó con la popularidad y la credibilidad más baja, creo que de la historia de este país desde que se mide. Seamos los custodios, nosotros, de las leyes y de la Constitución, y los primeros y los que más en respetarla. Y no con ligereza. No puede ser que no podamos en la Comisión de Régimen Económico contar hasta 30 para saber los días en que se vence un plazo que inicia el 3 de junio. Y no puede ser que como parte de esta asamblea solicitemos al Pleno aprobar inconstitucionalidades. Debe de hacerse responsable por sus actos el gobierno anterior, por supuesto, conforme a todas las vías legales
que correspondan. Pero un informe no vinculante de la comisión, sesgado y extemporáneo, que no contó con unanimidad de apoyo, al estar fuera de plazo y al pedir inconstitucionalidades, deja también muchas dudas de este accionar. Se hizo caso omiso, señora presidenta, a solicitudes de varios asambleístas de requerir información complementaria a las empresas públicas, que eran quienes tenían que dar información para poder adecuadamente contrastar, como decía quien me antecedió, para poder contrastar Moreno con Moreno. Ese contraste deja al desnudo en lo que sí se pudo lograr y en lo que todos hemos visto, porque todos vivimos y recorremos el Ecuador, deja mucho que desear y muchos pendientes. Entonces, le pido al Pleno que aprobemos solicitar a la ley ordinaria, a la Fiscalía, para que se tomen las medidas, las investigaciones, y en caso de que amerite se enjuicie, y en caso de que haya culpa se sentencie a todos aquellos del gobierno anterior que malversaron fondos o delinquieron. Pero este informe no puede ir lleno de omisiones, de plazos y de verdades, de ilegalidades y de inconstitucionalidades. Para ello existen adecuadamente los juicios civiles y penales que desde ya conmino y pido a la Fiscalía General del Estado que revise y actúe, y a la Contraloría que acompañe en ese proceso. Por las manifiestas inconstitucionalidades, extemporáneos Tiene un procederes. minuto, señora asambleísta. Gracias, señora presidenta. E ilegalidades de ese informe, nos abstuvimos en esa versión. Espero sea subsanado en este pleno para poder, en efecto, votar a favor de que se examine y se inculpe de ser el caso a todos aquellos en el gobierno anterior, incluyendo el presidente saliente, en caso de que sí lo determine los estamentos adecuados de la ley. Muchas gracias, señora presidenta.